Interrumpimos nuestra transmisión para contarles del hallazgo del último minero que estaba al interior de El Teniente. Escuchamos a la Fiscalía. En El Teniente ha sido encontrado el cuerpo de Moisés Pavés. A desarrollar diligencias investigativas en la mina y obviamente partimos ya mañana con varias actividades. Partimos a las 8:30 horas en la Fiscalía con la conformación de un equipo multidisciplinario. Esta investigación va a estar a cargo de 2 fiscales, pero además va a tener un apoyo de analistas, de personal de apoyo a víctimas y abogados asistentes. Por tanto, vamos a conformar y coordinar ese equipo a partir de mañana a primera hora. Posteriormente, durante el día vamos a desarrollar reuniones de coordinación con Cernagiomín, con la Dirección del Trabajo y la Seremía de Salud para, en definitiva, establecer cuáles son los lineamientos de cada una de estas investigaciones y, obviamente, poder coordinar y compartir información. ¿Codelco ha entregado toda la información necesaria? ¿Legal fiscal? ¿Perdón? ¿Todos los cuerpos han sido trasladados al servicio médico? Falta el último cuerpo, sí, todos están siendo trasladados, ya hay uno que va a ser retirado. Y el resto debe esperar las pericias de ADN y para ser retirado dentro de los próximos días. ¿Codelco ha entregado toda la información? Habla a esta hora el fiscal regional Aquiles Cubillos, quien ha estado a cargo de toda esta investigación. Por ahora en la mina vamos a hacer diligencias de levantamiento de información. En algún minuto sí vamos a hacer algunas inspecciones, tenemos que volver cuando obviamente las medidas de seguridad lo permitan y también cuando los peritos que van a trabajar con nosotros lo requieran. ¿Codelco ha entregado, en este caso, entregaron toda la información por parte de Codelco para la investigación? ¿Perdón? ¿Codelco entregó toda la información, creen ustedes, para la investigación que se va a llevar a cargo ahora? Bueno, por lo menos todo lo que le hemos requerido hasta el momento ha sido entregado, como ya he dicho en reiteradas oportunidades. Hemos levantado ya valiosa información. Sin duda hay más información que todavía desconocemos, pues esta es una investigación compleja, como lo he dicho, hasta el cansancio, y obviamente esa información nos debe ser aportada por Codelco a medida de que los distintos peritos y también los distintos testigos las vayan mencionando. ¿Están conformes con acceso a ese lugar, teniendo en cuenta que es un sitio del suceso en este momento? ¿Perdón? ¿Se va a mantener restringido el acceso a ese Efectivamente, eso ha sido ya concordado. El sitio del suceso queda clausurado. Fiscal, sé que es pronto, pero ¿qué hipótesis maneja la Fiscalía respecto a lo que sucedió con los trabajadores? No tenemos una hipótesis fija, esta es una investigación totalmente abierta. Obviamente vamos a investigar todas las líneas investigativas que ya se han mencionado y sin duda las reuniones que vamos a sostener en los próximos días los van a ir marcando, digamos, las diligencias que debemos ir decretando. ¿Qué expertos externos van a colaborar? Le preguntan también por qué expertos externos van a participar en esta investigación, porque él hablaba de que se necesitaba contar con expertos de Codelco, pero también externos para la investigación. Estamos viendo cómo distintas universidades podrían cooperarnos en el área, obviamente, de la ingeniería en mina y en otras especialidades relacionadas con la minería. Nosotros como Ministerio Público tenemos un convenio, por ejemplo, con la Universidad de O'Higgins. Hemos visto que también la Universidad de O'Higgins tiene dentro de sus facultativos especialistas sobre la materia, pero también podríamos requerir apoyo de otras universidades. Fiscal, ¿qué tan cerca están las zonas donde falleció Paulo Marín, junto también a los 5 trabajadores fallecidos? ¿Qué tan cerca están las zonas de derrumbe? Son niveles distintos, Pablo Marín falleció en Andesita y los demás en Teniente 7. Los de Teniente 7 obviamente tienen una cercanía porque conforman todos una cuadrilla de trabajo. En el contexto de todo este procedimiento, supongo que los funcionarios deben estar conformes con en el Le contexto pregunta también de a este esta hora por procedimiento lo que ocurre con los otros trabajadores de Codelco, también los familiares y amigos. Sin duda hemos hecho una evaluación, a pesar del resultado lamentable de la pérdida de estas 6 víctimas, una evaluación positiva porque hemos podido rescatar los cuerpos en un corto plazo de tiempo, a pesar de lo riesgoso de las maniobras y lo complicado de las mismas, y hemos podido, en definitiva, contribuir a la paz y a la serenidad de las familias. ¿Hay registro de audio de las telecomunicaciones al momento de la emergencia? Si hay alguna alerta por parte de los trabajadores que escaparon, de los que sobrevivieron o de aquellos que incluso ahora están muertos, alertando de lo que estaba pasando. Lo desconocemos en este momento. Si existen, obviamente los vamos a requerir.
Fiscal, ¿los 5 trabajadores estaban próximos cuando se hallan lamentablemente sus cuerpos? El primero de los trabajadores era el que se encontraba un poco más distanciado, los otros estaban en un radio de 10 metros cuadrados. Fiscal, ya fueron comunicadas todas las familias al respecto de esta situación que ocurría. Era inminente también el hallazgo de la persona que faltaba, sin embargo, lamentablemente se encuentra fallecida. ¿Esa familia también ya fue informada de todo esto? Sí, efectivamente, hemos seguido al pie de la letra el protocolo que acordamos el primer día y antes, obviamente, de dar cuenta a la opinión pública, le hemos informado a la familia de Moisés el hallazgo de su cuerpo y también la identificación del mismo. Ahora, fiscal, para que lo confirme, en relación al sitio del suceso, usted dice que queda clausurado, queda avisado por Fiscalía y también por la Policía de Investigaciones. ¿Se podría al día de mañana pensar en algún tipo de contaminación o esto no sucede en una tragedia como esa? Bueno, efectivamente se ha conversado con la empresa, el sitio queda clausurado, pero además recuerden que en este minuto el sitio además tiene un peligro inminente, hay derrumbes constantes, por tanto obviamente es muy peligroso acceder a él, además de la prohibición de faenas que existe en ese lugar por parte de la Dirección del Trabajo y de Cernagiomín. Solamente en ese punto está la prohibición. Van a requerir que se mantenga la prohibición de faena. A ver, respecto del el punto, sí, efectivamente es el punto más complejo que se presenta, sin perjuicio de haber otros, pero ese sin duda es el más complejo. Durante las maniobras hubo variados derrumbes, incluso en la última extracción un derrumbe bastante importante que obviamente dificultó esta labor. Y respecto de su pregunta era si es que ustedes van a requerir algún tipo de restricción mayor al sector en las faenas de la mina. Por ahora no, pero sí estamos coordinándonos con la Dirección de Trabajo. Ellos ya algo nos han adelantado respecto de cómo van a ir procediendo y para eso es la reunión del día de mañana. La información que usted maneja en la investigación, el antecedente que han entregado los trabajadores a propósito de posibles movimientos sísmicos 10 previos a este movimiento telúrico que ocurrió el jueves en la tarde. Bueno, sumamente importante porque obviamente es una de las hipótesis que tenemos que investigar. Nosotros no descartamos nada y obviamente lo que levantan los trabajadores es una hipótesis sumamente importante que debemos investigar. Fiscal, en esto hasta ahora sigue siendo investigado como cuasi delito de homicidio. ¿Existe la posibilidad de que esto cambie también la figura, la tipificación? Bueno, denuncias formales no hemos encontrado en ninguno de estos servicios, por lo menos ninguno de los servicios nos ha alertado de la existencia de denuncias. Como les dije, ya nos hemos entrevistado con ellos desde el viernes, con los directores regionales de cada uno de estos y también con los directores... Exacto. Fiscal, ¿está tipificado esto como cuasi delito de homicidio? ¿Existe la posibilidad de que en el camino de la investigación esta tipificación sea cambiada por otra? Sin duda, si es que surgen antecedentes siempre en una investigación penal, si obviamente surgen antecedentes, obviamente podemos cambiar la calificación jurídica o pueden aparecer nuevos delitos que se hayan cometido. Pero por ahora no tenemos ningún antecedente al respecto. ¿Qué personas van a ser citadas a declarar a Fiscalía? Bueno, ya como he adelantado y dicho ya reiteradas veces, hemos tomado declaración a todos los lesionados, tenemos que tomarle a las familias de los fallecidos y a los operarios de Codelco y de las empresas, también a la gente de las empresas contratistas. Así que el número de declaraciones va a ser importante, así que en los próximos días nosotros tenemos que en definitiva generar una especie de programación y de mapeo de todas las personas que deben ser... Fiscal, en este caso todos han emitido declaraciones como testigos, ¿no? O alguien, como preguntaba acá el colega... Solo como testigo, sí, no, solo como testigo. En definitiva, la calidad de imputado se va a dar a medida que vamos estableciendo en definitiva una responsabilidad culposa respecto de alguien en concreto que haya incumplido alguna medida de seguridad, algún reglamento y por tanto
haya que atribuirle esa responsabilidad. En materia, hubo un derrumbe justo en el último momento en que estaban haciendo este rescate, lo cual da cuenta del riesgo que estaban también pasando los rescatistas. Efectivamente, tuvimos en el último rescate un derrumbe importante que en definitiva retrasó la maniobra de extracción del último cuerpo y fue de consideración. Muchas gracias, fiscal. Son declaraciones que emitía el fiscal Cubillos, regional de O'Higgins, y ahora el prefecto Inspector Julio Caro, jefe de la región policial de O'Higgins. Prefecto, la labor que están cumpliendo ustedes acá también, decían que han levantado imágenes. Se preguntan por las imágenes que mencionaba el subprefecto en la mañana. Sí, bueno, primero, como investigación en la lamentar hace que hoy estamos presentes, encontrar 5 personas sin vida, para nosotros lamentable como investigaciones. Queríamos que tal vez el desenlace fuera diferente hoy día. La Policía de Investigación hizo un trabajo coordinado con el Ministerio Público. Creó un grupo multidisciplinario, desplegó todas las capacidades investigativas de la región, con cooperación también con especialidades de Santiago. Y eso nos ha permitido generar un trabajo muy profundo y técnico en el sitio de suceso, especialmente acá en la división de la mina acá del teniente. Nosotros estamos trabajando con un equipo especializado que estaba junto con los equipos de Codelco en el interior de la mina, en donde estaban extrayendo todos los residuos rocosos, además también la brigada de rescate de Codelco y además también nuestra brigada, esta brigada especial, de trabajo, disculpen que estoy un poco cansado, de reacción de... Bien, vamos a mejorar esa comunicación, ese contacto. Está hablando el subprefecto de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Julio Caro, para también entregar detalles del hallazgo del último cuerpo del trabajador Moisés Pavés, de 33 años, nacido en Rancagua en 1991. Es el último fallecido que ha sido confirmado en esta tragedia que entonces cierra con 6 mineros fallecidos en la mina El Teniente. Seguiremos informando y entregando antecedentes en cuanto se produzca también la información. Recordemos que el presidente Gabriel Boric está en Codelco, en Rancagua, también con los familiares de las víctimas y también para saber más antecedentes de lo que está ocurriendo allí con el rescate del cuerpo de este último minero. Seguimos con la programación de Chilevisión y en cualquier momento entregamos más antecedentes. Que estén muy bien.